Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Misión Mundial. Como han estado hace unas semanas que no nos hemos visto, pero el programa ha estado vigente también. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que Misión Mundial, las cámaras específicamente de Misión Mundial, también salen a cubrir otros eventos. Ya tuvimos allí la respuesta del embajador de Corea del Norte respecto a lo que sucedió con el barco allá en Tuxpan. Tuvimos también algunos conciertos que les pasamos sobre el Eurojazz también, para que ustedes estén en contacto también con la música, y no nada más con temas un poquito duros también, pero también con otros un poco más lúdicos. En esta ocasión pues tenemos algo muy importante. Está haciendo demasiado calor. Y pues tú qué dices, Gabriel. Gabriel es nuestro invitado de hoy, es Gabriel Valtierra. Él es maestro en geociencias y con especialidad en petróleo. Ajá, en una carrera que se llama Geociencias y Recursos Naturales, con especialidad en petróleo. Bueno, lo que es muy importante de todo esto es que te decía, hace mucho calor. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues por el agua, necesitamos el agua para poder vivir. Y estábamos comentando, nos tuvimos que tomar un vaso de agua rápidamente, porque si no, no entrábamos al programa de hoy. ¿Tú qué piensas exactamente de tener el agua? Pues hoy yo he sabido que estás en la Cámara de Diputados como asesor de alguna fracción legislativa, no lo sé exactamente, pero platícanos un poco, y sobre todo, ¿por qué no te dejan salir de allá para venir a darnos un poco de cátedra sobre lo que estás asesorando a estos legisladores que son importantes en la toma de decisiones del país, de lo que se va a hacer, y sobre todo de un elemento tan vital como es el agua? Bueno, muy buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, en lo de la salida a venir con ustedes, sí, pues sí, por la carga de trabajo, sobre todo fue la que se me complicó muchísimo. Ajá. El poder andar acá con ustedes, y pues acompañado de esto, pues ya ves que el poli se fue a huelga y tuvimos que estar revisando todo eso. Ha sido un año un poco caótico, sí. Sí, mira, no estás tú para saberlo, yo para contarlo, pero se ríe mucho mi esposa, que ¿te acuerdas de la película de Nosotros los Pobres, de ya llegué vieja, ya me voy vieja? Y ya me voy. Así es mi día, así son mis días. Ajá. Entonces, pues hoy que lo planeamos con un mes de anticipación, pues ya pude forzar ese horario a yo voy, ¿no? Con un mes de anticipación, sí. Se va a llegar el momento en que, ¿no? Pues 6 meses, como los restaurantes, más lujosos, ¿no? Entonces los prestigiados asesores también, cada 6 meses hay que hacer una cita. Casi. Sí. Bueno, y en la Cámara estoy asesorando la parte de la Comisión de Energía, Comisión de Recursos Hidráulicos, que ahora retomando lo del agua, ¿no? Y pues igual en el poli, materias de fuentes alternas de energía. Sí. Me hubiera encantado traer una alumna el día de hoy, pero por cuestiones... No, esto es un espacio para todo el mundo, sí. De hecho, esa es la idea también, que sea multiintegrador. No nada más aquellas personas que son las vacas sagradas, ¿no? Todos sabemos algo, vamos a expresarlo, ¿no? Esa es la idea. No, pues de una vez hacer la invitación a mis alumnos, cuando vean el video, yo les voy a proponer, o bueno, nosotros vamos a proponer los temas, así es, y que se acerquen conmigo a los que estén interesados en venir, que sepan del tema también, ¿no? Por supuesto. Que lo manejen. Por supuesto que sí. Sí, además es darles también una oportunidad también de que ellos se involucren también en lo que es la difusión de lo que están haciendo. Ellos son científicos, van a ciencias científicas, ¿no? Sí, claro. Más o menos digo, ciencias fácticas, una cosa así. Entonces es importante que también tengan el concepto de difusión para que no se enmarañen nada más en lo teórico, ¿no? Una cosa así. Incluso hay muy buenas tesis en el Politécnico, en la UNAM, a donde vayas, que quedan como tesis, y eso es una lástima, ¿no? Sí. Hay que sacarlas a la luz. Pero me preocupa que no haya habido un alumno que haya hecho una tesis hídrica o sobre el agua. Esto, bueno, de alguna manera es preocupante, porque entonces, ¿hacia dónde se enfocan más nuestros estudiantes, sobre todo los del Politécnico? Sí, van sobre todo en el posgrado, van a la parte de ingeniería geológica, mineros, fuentes alternas de energía, pero sí es importante que se les proponga retomar el tema del agua, porque pues al final pues, sin agua no hay vida, ¿no? Y es una necesidad. Y es precisamente el tema de hoy, pues bueno, en gran parte pues tú eres el experto acá. Yo solamente soy un poco filósofo, entonces la única pequeña contribución que puedo hacer es aquella de que Tales de Mileto es uno de se le reconoce como el pilar, el inicio de la filosofía, que yo más bien pienso que no eran filósofos, todavía eran más bien como intelectuales. Digo, Tales de Mileto, él propone, dentro de sus teorías
casuísticas de que el agua es el principio de todas las cosas, ¿sí? Pero bueno, y de ahí se desprenden muchos otros libros diciendo que, ¿por qué es importante esto? Pues porque el hombre tiene 3/4 partes de agua, el planeta tiene 3/4 partes de agua, y yo me pregunto, ¿realmente Tales de Mileto en esa antigüedad tendría esa facultad para tener esos conocimientos? Yo lo dudo mucho. Yo creo que era la observación, sí, había agua, entonces él nació en un puerto, un lugar costero, que es Mileto, y bueno, se daba cuenta de esto, pero no creo yo que haya tenido el avance tecnológico y científico que obviamente tenía, ni siquiera al saber que 3/4 partes de agua tiene el hombre, o 3/4 partes tiene el planeta, que ese entonces era plano para ellos. ¿Tú qué piensas al respecto de cómo ha evolucionado el conocimiento del agua a partir de la historia? No, pues nosotros podemos tomar el agua como un recurso que incluso ha llegado a ser causante de problemas bélicos, ¿no? Claro. Pregúntenle a Napoleón con Waterloo, ¿no? Si no fue un problema el acceso a un recurso hídrico. Al final, pues, nosotros debemos tener presente que en todo momento el agua es un recurso al que todos los humanos tenemos derecho a tener acceso a él, ¿no? Entonces, pues, la evolución del mismo, pues, ha estado marcada por el poder y el control del mismo recurso, ¿no? Sí. Pasó con el agua, pasó con el oro, pasa con el carbón, ahora pasa con el petróleo, ¿no? Pero se dice, retomando mis clases del posgrado cuando estudié, que las próximas guerras van a ser por agua, ¿no? Entonces, no pinta para bien estos modelos que estamos viviendo en la actualidad, que plantean un sistema textual neoliberal, ¿no? Que da paso a las privadas y deja el control fuera del control al Estado, ¿no? Entonces, bueno, es algo así. Okay. Pero bueno, recientemente la ley general de aguas se empezó a decretar, ¿no? Todavía no está realmente aprobada, me parece, pero platícanos un poco de sus postulados. ¿Cuáles son los que tienen? Porque bueno, hay grupos que dicen que esto es totalmente una privatización de lo que es el agua. ¿Por qué? Porque ya lo están controlando cada vez más, según tengo entendido. Hay una propuesta ahí de solamente dar 50 litros por persona, no sé si diarios o por semana, lo cual sería desastroso. No. Entonces, tú que estás involucrado y que conoces a los legisladores que han estado haciendo esto, que tú has también operado de alguna manera con estudios para aportarles estas fuentes de viabilidad a ellos. Platícanos un poco sobre esto. ¿Qué es la Ley General de Aguas y cuál es el impacto que tiene en nuestra población mexicana? Bueno, principalmente me gustaría comenzar aclarando que ya viene esto de un engranaje que se ha estado maquilando en varios años como parte de la reforma energética. Esta es una de las leyes secundarias. Entra en ahí. Claro que sí, platicamos un momento del fracking, ¿no? Sí, cómo se va ahí. Entonces, bueno, lo que hace la Ley General de Aguas es que prácticamente da prioridad del servicio hacia el transporte por privados, ¿no? Entonces eso va a crear un mercado de precios dentro del sistema del agua. Claro, a ver, entonces, si ese transporte a lo que se refiere es llevar a las comunidades que no tienen agua, ¿ese transporte es lo que afectaría? ¿O qué? Recordemos que las empresas no pierden, las empresas van por rentabilidad. Entonces, pensando a dónde van a ir, a Toluca, al DF, a Monterrey, no van a ir a la sierra a ponerles agua porque pues no les es rentable. Digo, sin ser ofensivo hacia las empresas, pero ellas buscan generar una ganancia, ¿no? Y darle a un pueblo de 50 personas agua, pues no creo que les sea muy rentable a ellos. ¿Sí? Además se da la concesión de las grandes obras hidráulicas que se van a realizar al sector privado. Eso también puede condicionar pues conflicto de intereses, de hacia dónde vaya. Platicábamos de este señor de la presa, que no tengo la información completa, ¿no? Que puso su presa y pues eso es un privado. Un político. Exacto, un político. Te digo, no tengo bien la información, habría que revisarla, ¿no? Ahora, la otra cosa, se dan concesiones de 5 a 30 años, perdón. Ojalá fueran aguas. Ojalá fueran y mililitros, ¿no? De 5 a 30 años. Sí, la concesión de transporte del agua. Claro, con posibilidad de prórroga, de herencia, ¿sí? E incluso de entrar a un mercado para vender el contrato, ¿no?
Entonces, eso es muy peligroso porque se van a ir a muchísimo tiempo de control del agua, ¿no? Vienen los trasvases, que son los cambios de volúmenes de agua en cuencas. Ok, sí. Eso no es rentable para nada, para nadie es rentable. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Retomando el fracking. Tamaulipas es de las zonas donde hay un mayor estrés hídrico. ¿Sí? Estrés hídrico, sí. Ese término es interesante. Bajos volúmenes de agua en relación con el uso que se le da, ¿no? Prácticamente estamos hablando de eso. El gas shale está en la zona de Tamaulipas, Burgos, sobre todo eso. Esa parte del norte, noreste. Sí, para el Golfo de México. Okay. Sí. Entonces, con el fracking lo que va a pasar es que vas a eliminar los volúmenes de agua para ciertas poblaciones, dando prioridad a los proyectos energéticos. Entonces, la verdad, eso está muy mal, ¿no? O sea, no puedes dar prioridad a un gas shale, un shale gas que el día de hoy pues no es rentable, ¿no? O sea, geopolíticamente puede que sea un arma que está usando Estados Unidos para igualar las reservas de Rusia, ¿no? Pero hoy por hoy el gas shale no es rentable, ¿no? A lo mejor en 10 años, 5 años, un año, no lo sé, ya lo va a hacer. Entonces, vas a mandar agua para quitarle a la gente el recurso y además vas a invertir en proyectos que no son rentables, pues no sé quién le está proponiendo todo este tipo de ideas, ¿no? O sea, es como sacrificar un recurso estratégico para obtener otro recurso estratégico, más o menos. Sí, sería sacrificar uno por otro, pero en medio queda el factor humano. Sí. ¿No? Si fuera uno por otro, pues bueno, de los males el mejor, ¿no? Pero pues toda la sierra que le vas a quitar el agua para poder extraer un recurso, pues lo complica mucho, ¿no? Así es. Y al final la ley no habla de medio ambiente, de ecosistemas, del daño, no, eso debe ser parte de la esencia de esta ley. Y bueno, dentro de las últimas cosas que revisamos, lamentablemente, como profesor del Poli, ahora que estamos hablando de impulsar a los alumnos a que también hagan tesis de aguas, pues si se aprueba la ley, eso va a ser ilegal. Las investigaciones, los estudios, los monitoreos del sistema de agua, de todo esto, van a ser ilegales. ¿Sí? Caracoles, es impactante esto, digo, porque, bueno, lo que pasa es que he sabido algunas cosas también con respecto al agua. Una de las críticas que se les da es, que va a beneficiar mucho más a las transnacionales, que ya más o menos lo estás viendo, ¿no? Ahí con ello, al decir que pues Estados Unidos creo que quiere a través del fracking lograr una potencialidad semejante a la que tiene Rusia en materia energética. Pero bueno, también supe que algunos científicos también se han unido a las protestas que han hecho tanto empresarios, comunidades, sectores sociales también. Entonces, todos ellos temen que el control del agua sea más básicamente para favorecer a muy pocas empresas, son prácticamente transnacionales. Entonces, si tenemos esto, el agua realmente la vamos a pagar, como siempre ha estado la amenaza de pagar el agua, ¿no? En el hecho de que el agua es un factor público. Es una necesidad que se le tiene que dar, ya lo habías mencionado tú también, a la población. Y me recuerda un poco el caso del partido Syriza en Grecia, que como parte de todo lo que ha sucedido en la crisis europea, pues desconectaron a todos los que no podían pagar la luz. Llega Syriza y uno de sus fundamentos es, vuélvelos a reconectar porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. ¿Eso pasaría lo mismo si el caso del agua? La ley también, digo, no toda es mala, o sea, hay puntos muy críticos, pero una de las partes de la ley, no recuerdo el artículo, sí plantea que se dará subsidios especiales a las zonas marginadas, pero nada más hasta ahí. Hasta ahí. No sabemos cómo, cuánto, ¿no? Sí. Te voy a aumentar en 500% el servicio, el costo, pero te voy a dar 2 pesos de subsidio, no hay una cuantificación, sí queda muy al aire todo el tema en lo que refiere a cuotas, al pago por el servicio del agua. Así es. Bueno, yo sé que es muy difícil gobernar. Si alguien te preguntara ¿a ti te gustaría ser presidente de la nación? Uy, hoy no. No.
Tal vez por todos los retos que implica, ¿no? Claro, el país, echarse a cuestas un país que está declinando, que está en caída, pues sería muy complicado, se acaba al mejor, se lo acaba al mejor, ¿no? Bueno, yo te decía, sí, seguramente es muy difícil gobernar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran población a la que tenemos que dotar de servicios prioritarios, otros secundarios, como quiera que sean. Pero bueno, en toda esa tarea también hay como factores discriminatorios, ¿no? O sea, no puedo darte tanto esto porque si no esto, una cosa así. Hay como un factor de acción-reacción, una cosa así más o menos también. Esto a nivel de muchas sociedades, organismos sociales en México, están viendo como si fuera una discriminación precisamente a todas las necesidades de la sociedad mexicana. ¿Tú cómo la ves? Claro que sí, mira, el artículo 4 de la Constitución pues, define el agua, todos tenemos derecho al agua. El artículo 27, en la sección que corresponde en materia de agua, pues también dice que es un recurso de la nación, ¿no? Entonces, constitucionalmente estás violando dos artículos que son espina dorsal de nuestro marco legal, ¿no? Entonces, es muy fuerte la situación. Entonces, también imagínate que nosotros vamos a una marcha en contra del agua, ¿no? Pues también la CONAGUA ya va a tener, con el artículo 163 de la ley, el poder de pedir el apoyo de la fuerza pública en caso de que considere un riesgo a la nación, ¿no? Entonces, son demasiadas cosas que espero que no estén tomando a la ligera. Espero que las discusiones en las cámaras que hay ahorita, donde están yendo expertos a hablar, les hagan entrar en razón a todos los políticos, no te digo izquierda, derecha, no, a todos, y que todos vean, pues al final, mi punto de vista, y se lo aprendí a un muy buen amigo, don Luis Rojas, si el país va bien con el PRI, con el PAN, con el PRD, con el PCD, bienvenido sea, siempre y cuando el país esté bien, ¿no? Sí, sobre todo que tengan una buena eficiencia política, ¿no? Que de verdad estén trabajando por ello. Que eso es lo que, bueno, muchos partidos alternos o otras personas también ya decepcionadas. Yo veo una gran decepción en el país, de verdad, que ya incluso se ve hasta en otros países, como en Alemania, ya perciben esto. Así, bueno, el mexicano no es que no quiera participar, está decepcionado, más bien. Y bueno, pero en fin, entonces esto también conlleva a que muchos de nuestros legisladores pues no son científicos, desgraciadamente no lo son. Y muchos tampoco son realmente, son, ¿qué podría decir? Políticos en el sentido de que solamente saben de las agrupaciones y de cómo manejarse entre ellos, pero realmente no son científicos ni sociales, ni fácticos, ni nada de esto, que tengan una capacidad que asegure que están haciendo algo de verdad provechoso para nuestra sociedad. ¿Cómo ves esto? Yo creo que ahí juega mucho el papel de todos los asesores que tienen cada uno, ¿no? Exacto. Es importantísimo que se rodeen de asesores que manejen el tema. Yo espero que, digo, no lo he visto, pero no, pues vente compadre de asesor, o sea, yo espero que no pase eso. Pero yo conozco asesores que tienen muchísimos años, 12, 20 años ahí, pues que son expertos en el tema, ¿no? Entonces, al final, esa debe ser parte de las voces que se tienen que escuchar. Tuve oportunidad de ser asesor externo en el proceso de reforma energética en el Senado. Sí. Y cuando entró en discusión la ley de geotermia, retomando un poco lo del agua, la ley de geotermia habla de que se refiere a los yacimientos geotérmicos hidráulicos. ¿Qué quiere decir esto? Zonas de calor con agua, ¿no? Pero no todos los yacimientos geotérmicos son hidráulicos, algunos no tienen agua. ¿Dónde quedan esos? ¿No? Sí. Y la ley de aguas trae muchísimas inconsistencias ahí. Es tarea de los asesores, y si no lo sabe el asesor, pues preguntar, acercarse a la academia, a los investigadores, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Debe ser un acercamiento mutuo, porque el gobierno dice, no, es que no se acerca a la academia, y la academia dice, no, es que no se acerca el gobierno. Yo creo que debe ser un acercamiento mutuo para poder tomar todos los temas y poderlos llevar de la mejor forma, sin ningún interés privado, ¿no? Okay. Otro punto que me llama mucho la atención es que también esta ley general de aguas afecta y está incluso afectando normas internacionales. ¿Es un poco lo que me contabas de Estados Unidos ahí en Tampico por la cuestión del fracking o qué cosa es? Mira, también como el petróleo hay campos transfronterizos, también tenemos yacimientos con agua transfronterizos. La ley no nos habla de esos para nada, ¿no?
otros huecos son legislativos huecos que hay ahí. enormes que tiene la ley, que complican el desarrollo del sistema de agua en México. La verdad es que se requiere de implementar una ley que primero deje el control del agua para las personas, para la nación, ¿sí? Y que no dé facilidades a un gobierno porque vas a usar el agua en el norte, pues te dejo esos yacimientos. No es correcto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que al final lo que se requiere el día de hoy pues es replantear toda la ley se tiene que replantear. Tiene cosas buenas, no todas son malas, ¿sí? Pero las que son malas son muy malas, ¿no? Entonces no vamos a dar prioridad no debemos de dar prioridad a las privadas por encima de la parte social. Ok, platícanos precisamente algunas de las buenas. Algunas de las buenas, sí. Bueno, dentro de las buenas, pues como ya te había platicado, lo que es el sistema de subsidios a los marginados, la parte de la incorporación del recurso desde un punto de vista económico, pues también es necesario, pero no se tiene que ceder de esa forma, ¿no? Igual que el petróleo, ¿no? Ahorita no me viene otra a la mente, pero yo creo que esas serían las dos más importantes que yo he revisado. Sí. Bueno, de que es necesario, obviamente, no controlar, pero sí evaluar mejor los recursos acuíferos que tenemos, sí es importante. Pero cada vez, acaba de pasar el Día Internacional de la Tierra, porque también deberíamos tener una nacional, yo creo, sí, claro. El Día Internacional de la Tierra, ¿no? Que es básicamente como un homenaje al planeta, pues vivimos en él y se me hizo tan raro a mí que exista un Día Internacional de la Tierra, pues digo, que no tenemos conciencia de que aquí nada más vivimos solamente en este planeta, no existe otro por el momento, que todos sus recursos, no sé, a mí se me hace que este planeta es maravilloso, porque pese a todo la sobrepesca, la sobreexplotación que tienen todos, nos sigue dando todavía. ¿Hasta dónde podrá llegar? Hablabas de las guerras que han habido por todo esto, de las guerras que se avecinan también. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de todo esto en este maravilloso planeta que todavía nos sigue dando? Hoy somos cerca de 7 billones de humanos viviendo en la Tierra. Ya existen estudios que dicen que cuando seamos 9 billones, ya el planeta no va a ser sustentable. Ah, ¿en serio? ¿Y hay digamos un pico de sobreexplotación, ¿no? Sí, o sea, cuando sean 9 billones, el agua, igual por la industrialización, la calidad del viento, los servicios de las partes de agrícolas, animales, de consumo, no van a dar para la cantidad de humanos que somos, ¿no? Qué lamentable, digo, pues es una noticia que es muy lamentable, pues, pero más o menos, yo supe que teníamos 6,000, una cosa así, hace como 5 años. Sí. Y ya tenemos, creo que aumentó 1 billón. Sí, una cosa así. Faltan 2, o sea, ¿cuánto tiempo? ¿10 años? Sería muy arriesgado dar eso porque pues ya a nivel mundial hay políticas en algunos países de un solo hijo, ¿no? Entonces, pues imagínate que nos llegara a México eso, pues no, sería complicado hacer una estimación de ese, pero pues sí se puede extrapolar, deben ser unos 8 años, yo creo, algo así, donde pues obviamente el petróleo es un recurso finito, se va a terminar en algún día, no sé cuándo, pero un día se va a acabar, ¿no? Imagínate, va a haber una sobredemanda de cualquier recurso y no vas a tener con qué darle a la gente nada, la verdad no pinta bien. Digo, y me parece catastrófico porque, mira, me ha tocado ir anteriormente, estuve creo que por el 2007, algo así más o menos, en una Expo Agua, algo así que se hizo, Expo Internacional del Agua. Habían demasiadas empresas chinas, canadienses, finlandesas, francesas, todos tienen cierto dominio de lo que es el agua, ¿no? También hay tecnología para purificarla, de hecho ya existe, y bueno, a eso nos llevaría un poco también a la cuestión de la privatización, porque hay tecnología, o sea, sí nos pueden garantizar que vamos a tener agua
para beber, ya no nada más potable, os digo, en el sentido de que sea usado para propósitos humanos, sino también para beberla, ¿no? Nos pueden garantizar eso, pero a través de la tecnología, y la tecnología cuesta y obviamente seguramente es cara, y ese es otro punto que también estaban viendo como una especie como de control, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que, mira, la implementación de este tipo de tecnologías, pues al ser un recurso necesario para la vida, pues la van a aplicar, ¿no? El problema va a ser los costos para el consumidor. Okay, ¿Cuánto nos va a costar un litro de agua? Hoy nos cuesta 10, 15 pesos, no sé, un garrafón de agua. ¿Para cuánto se va a ir? Prácticamente va a ser un manjar, un caviar y agua, vamos a estar los ricos, ¿no? Sí, así es. Entonces, el papel de agua, del agua dentro del desarrollo para las nuevas tecnologías, pues es algo que debe de estudiarse, debe de disminuir los costos de inversiones, ¿no? Porque si no, vamos a tener agua carísima, va a ser enorme el costo por volúmenes pequeños de agua, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte, ¿te parece? Y enseguida seguimos platicando sobre la importancia del agua y el impacto que tiene, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Regresamos en un minuto. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, nuevamente estamos con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Gabriel, qué bueno que no te fuiste. No, seguimos. Bueno, ya vi que te fuiste a tomar un vaso de agua, que es necesario nuevamente. Pues mira, platicábamos un poco sobre el impacto internacional que tendría la cuestión del agua, ¿no? Las guerras previsorias porque pues la necesidad del agua, ¿no? El hecho de que ya hay un tope, ¿no? También para la sobreexplotación del planeta. Yo pensé que nada más era de ciertos recursos, ¿no? Es del planeta en sí. Es lamentable y preocupante también. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, he estado viendo que en algunos documentales también hechos en Estados Unidos mismos, ellos mismos también han estado criticando un poco esta cuestión del agua, sobre todo por la cuestión del fracking, que ya lo habías mencionado. Platícanos un poco, ¿qué pasa con el fracking? Ellos lo que buscan es el abastecimiento energético del gas shale, creo, y a partir de hacer esto también causan otros problemas. O sea, todo lo que hacemos el ser humano para lograr un beneficio siempre trae, parece ser, como consecuencia una afectación. ¿Tú qué piensas de ello? Bueno, la extracción del gas shale es una nueva técnica que en lugar de hacer un pozo vertical, como los conocemos comúnmente, Sí. es un pozo que es vertical y luego viene horizontal. ¿Sí?
Eso con la finalidad de que la roca es muy sensible, entonces es un tipo de extracción diferente. Se aplican técnicas de microexplosión dentro de la roca, las cuales, me gustaría aclarar, no provocan temblores. Eso, eso es, ahí en el posgrado hay muchos geólogos, muchos geofísicos y todos me han dicho, todos han coincidido, no provoca temblores, ¿sí? Pero además se usan altos volúmenes de agua. Un hecho importante es que debe de ser agua potable. Ese es el problema entonces. Exacto, que no se recupera. Que si tú tienes, platicábamos de Tamaulipas, donde hay muy poca agua y además la poca que hay la utilizas para extraer gas shale y la pierdes. Lamentable, sí. Y no solo eso, sino que debajo del yacimiento algunas veces hay mantos freáticos, volúmenes de agua que se pueden contaminar por la aplicación de los químicos y del gas que se está extrayendo. Platicábamos de esta película que están ahorita en Estados Unidos, de que abren la llave, le prenden fuego al agua y pum, se prende, ¿no? Sí. Y todo esto por la mala, primero, legislación que hay, ¿no? Debería estar legislado que si debajo de un campo de gas shale hay un manto freático o cercano, no puedes extraerlo, no importa lo que hagas, es más importante el agua que el petróleo, ¿no? Sí. Y bueno, otro problema es que ya está aprobado aplicar gas shale aquí en México, pero no hay una regulación que diga cómo, dónde, quién, ¿no? Entonces al final el gas shale y los volúmenes de agua que utilizan son enormes, es un daño muy importante. Ya existen técnicas que se recupere el agua y se utilicen en otro pozo, pero son muy caras todavía. Entonces, bueno, ese es el problema que plantea el gas shale. Como un recurso de poder, el gas debe de ser, no debe de ser tomado como corrijo. No debe de ser tomado el gas shale como un recurso de poder geopolítico, ¿sí? Porque atrás de él, ¿sí?, hay vidas humanas, hay agua, hay muchísimos factores que pueden afectar el desarrollo del mismo. Shell, la empresa petrolera, hace unos años subastó 50,000 pozos de gas shale porque no le fue rentable, ¿no? Y eso se puede ver sencillo cuando la medida del gas es los millones de BTUs. El millón de BTUs tú lo vendes entre 3 y 3.5 dólares y el gas shale te cuesta 6 dólares extraerlo. Entonces, pues el problema es el agua, el daño ecológico, la rentabilidad. Garaycochea, un experto estudioso en el área petrolera, dice que para que en México sea rentable extraer gas shale necesitamos como 5,000 pozos, más o menos, más o menos 500. Pemex tiene 12,000 pozos en todo el país. Entonces, pero no son de gas shale, no, exactamente, sino de hidrocarburos. Y serían una tercera parte más todavía de pozos. Y es una infraestructura enorme, ¿no? Sí. Entonces, hoy por hoy a México no le conviene extraer gas shale. Y por salud del agua, pues también no es conveniente tomarlo por ahí. Que para las compañías extranjeras que trabajan en el sector energético les convendría, ¿no?, mucho crear más infraestructura de esto. Un trasvase para una cementera. Sí. Les conviene de todas a todas, ¿no? Sí, entonces en ese aspecto, ¿y cuáles serían, digamos, en este aspecto las zonas o estados que en México pues tienen esa capacidad del gas shale? Prácticamente es la zona del norte, Tamaulipas y lugares muy para Monterrey y todo eso, ¿no? Monterrey también, por allá Saltillo, creo, Coahuila, ¿no?, que por cierto nos están viendo por allá. Saludos a todos allá en Monterrey y Saltillo también, y Chihuahua igualmente también. Me parece que esa zona es la que tienen esa potencialidad. Sí, claro, incluso ya Pemex ya tiene, no sé si 6 u 8 pozos exploratorios, que son los que van a ver si sale el gas o no sale, si es rentable. Ya lo están poniendo en marcha aquí. Repito, lamentablemente pues no es la vía del petróleo en México. Tenemos aguas someras, Chicontepec, Burgos. Hay muchas más opciones que estar cediendo por presión política a extraer un recurso que hoy los daños son mucho mayores, ¿no? A todo esto, bueno, ¿qué alternativas tenemos para pues evitar el fracking? Ya que sabemos que está lo que principalmente afecta es otro factor estratégico, que es el agua.
El agua pues, también lo necesitamos, no podemos beber petróleo, que también es otro, ¿no? Pero con él nos transportamos o hacemos otro tipo de civilización, pero la cultura biológica del agua es diferente, ¿no? Entonces, llegará un momento que vamos a tener que decidir, o hacemos esto, o vivimos, o nos transportamos, o qué cosa. Claro, yo creo que sí va a llegar un momento en que vas a tener que decidir, ¿no? Qué recurso es más valioso. ¿Sí? Platicábamos de los conflictos bélicos que crea el petróleo, ¿no? Como pues Medio Oriente es el que ha sido golpeado de todas a todas por el mismo tema, ¿no? Hussein, cuando lleva perdiendo, mandó a explotar varios pozos, ¿no? Ese es el daño que hace el petróleo a una economía, a una guerra. La zona con mayor estrés hídrico, retomando el tema ahí, que a nivel mundial pues es Medio Oriente. Entonces imagínate, el día que no peleen por petróleo van a pelear por agua. Entonces se requiere hacer una planificación de este tipo de proyectos. México lo necesita, ¿sí? Ya vemos toda la parte de Iztapalapa, cómo tienen problemas para... Sí, eso es radical también, por supuesto, así que nuestros habitantes en una de las demarcaciones más pobladas, ¿no? Sí. No tienen agua, realmente no tienen, algunos, bueno, sale hasta mal, entonces no se puede beber esa agua, pero otros ni siquiera tienen eso. Sí, no, o sea, el ejemplo de Medio Oriente es un ejemplo internacional, pero no tenemos que irnos lejos, está aquí a 20 minutos, empieza Iztapalapa y son problemas de agua. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo vas a delimitar el uso de este recurso para que digan, no, sabes que en lugar de cortar del agua 3 veces a la semana en Iztapalapa, van a ser 5 porque las empresas privadas necesitan más agua, ¿no? O vamos a extraer de shale, ¿no? O sea, es un daño social también. Por supuesto. Bueno, pero tú eres experto también en energías alternativas. Sí. Y eso me lleva un poco a preguntarte, bueno, pues ¿qué opciones tenemos? Ya en México parece que hay energía eólica, por allá por el sureste, algo así. Sí. Bueno, desde hace mucho tiempo también se habla de la energía hidroeléctrica, la geotérmica y no sé, creo que hasta la nucleoeléctrica, que yo no sé en qué paró. Platícanos un poco, si quieres, danos un panorama sobre todo esto. Bueno, ¿qué opciones tenemos aparte para no fracturar los suelos, para no contaminar el agua y para obtener pues la energía que necesitamos para movilizarnos? Antes de tomar ese tema, me gustaría aclarar que en lo que respecta a la producción de electricidad, las plantas que entran en acción de manera inmediata son las de gas. Entonces, en un sistema eléctrico tienes que tener forzosamente plantas de gas, ¿sí? Pero no quiere decir que sean las principales, sino para un pico de demanda de electricidad mandas la de gas, ¿no? Ahora, la ventaja de las fuentes alternas de energía es que nosotros producimos electricidad en el sur. Esta va a Puebla, uno de los puntos donde se recolecta y regresa al sur, ¿sí? ¿Te imaginas cuánto se pierde en ese trayecto? Claro. Se dice que son cerca del 14% de la electricidad total la que se pierde por una mala planeación de la red eléctrica. Sí. ¿Qué se puede hacer? Sí, se disipa, ¿no? A lo largo de la transportación de los cables, ¿no? Sí, exacto, se va perdiendo. También por robo de electricidad, pero creo que son como 7 y 7% cada uno, ¿no? Entonces, México es bendito entre muchos países por la cantidad de recursos que tenemos, ¿no? En el norte nosotros podríamos aprovechar la energía solar, ¿sí? La radiancia de esa zona es altísima. Claro. Nuevamente esas mismas zonas que habíamos mencionado también abunda mucho el sol, ¿no? Claro, en el centro la geotermia con el cinturón que hay neovolcánico se puede aprovechar también. ¿Esto sería más o menos en qué partes? Pues prácticamente vendría a ser todo el cinturón, es el ombligo de México, creo, más o menos. Sí, toda esa zona. Sí. Geotermia es prácticamente el calor del subsuelo donde uno mete agua y se vuelve vapor y mueve turbinas, ya a grandes rasgos así es la geotermia. Y en el sur tenemos hidroeléctricas, tenemos muchos ríos, tenemos el istmo de Tehuantepec y la zona de Arriaga en Chiapas, de donde es la familia de mi esposa, ¿no? Donde los proyectos eólicos son muchísimos. Uno de los problemas que hay hoy con la parte eólica es que prácticamente está delegada a privados también, ¿no? Se puede aprovechar, el gobierno puede invertir, hay estudios, ¿sí? Y ellos dicen que no es rentable, pues entonces ¿por qué hay tantos campos eólicos privados si no es rentable? Sí. ¿No? Entonces, el potencial energético de México
se puede proyectar a que no utilicemos el gas o el combustóleo que tanto daño hace al medio ambiente para generar electricidad, ¿no? Desfocalizas de un recurso la producción. Bueno, o sea, a lo largo de todo eso también, bueno, hemos visto que hay países que han logrado pues si bien no una completa suficiencia en el abastecimiento energético a través de energías o medios alternativos. Podemos mencionar a Alemania, que dicen por ahí que es el 80% de toda su energía ya la obtiene de factores alternativos, solar, eólico, todo este asunto. ¿Cómo está México como para hacer esto? A Alemania creo que le tomó, me parece que 20 años o no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto le tomaría a México? Yo creo que el trayecto que llevaría a México al ser una economía no tan fuerte como la de Alemania, sí sería mucho más complicado, porque si hoy dijéramos todos cambiamos a carros eléctricos, pues no se va a poder, no es probable. Entonces, lo que hizo Alemania también fue que pasó de energía nuclear a fuentes alternas de energía, o sea, ya tenían una estructura de no uso de combustibles fósiles. En el caso de México, pues yo lo veo muy complicado. La mayoría de la generación de energéticos estamos hablando de un 80% provenientes de petróleo, ¿no? El otro 20% ha de andar un 6% la energía nuclear, ¿no? ¿Aquí en México? Aquí en México, 6%. sí, más o menos, sí, porque nada más hemos invertido en Laguna Verde, y el INI, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, simplemente funge como lo dice su nombre, como investigación y radiación de algunos medicamentos para control de cáncer y eso, pero está muy olvidada la parte nuclear, ¿no? Esos contenedores que han estado perdiendo, no sé cómo llamarle, ¿tiene que ver con esa planta? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque tú también tienes los rayos X, un material radioactivo, entonces puede provenir de otra parte. Lo que llama la atención es que no nos dicen en las noticias de dónde viene. Ajá, exactamente, sí, bueno, lo manejan incluso como desechos tóxicos. O sea, no le mencionan que son nucleares, nada de esto. Sí. Lo que pasa es que la Constitución dice que tú no puedes comerciar con elementos radioactivos. Entonces, para poder eliminar este tipo de residuos, lo que hace el gobierno es que no lo maneja como elementos radioactivos, sino como residuos radioactivos. Entonces ya lo puedes sacar del país o algo así por el estilo. Qué bárbaro. Entonces tenemos que la cuestión energética está sumamente vinculada al abastecimiento del agua. O sea, dos factores básicamente necesarios para el desarrollo de la sociedad, de la humanidad. Sí, claro, es esencial el agua y la energía. La energía es poder, la energía es lo que mueve el mundo, ¿no? Sí. Y el agua es lo que mueve la vida. Entonces... Ajá. Y nuevamente, pues con respecto al agua, ¿hasta dónde pues tenemos una política verde? Porque bueno, Europa se está convirtiendo en una zona verde prácticamente. Yo a veces veo como si fuera, no necesariamente tengo que ver, ¿te acuerdas del Viaje a las Estrellas, Star Trek? Como ellos ya tienen, el ser humano tiene la capacidad de viajar a otros, de salir al universo y encontrar nuevos mundos, ¿no? Hasta así lo dice su eslogan también. Prácticamente yo lo veo en la Tierra también. Tú vas a Alemania y es otro planeta lo que tienes allá. Tú vas a Estados Unidos y es otro planeta. Y esa parte son como, pues sí, obviamente son países desarrollados. Tú vas a Sudamérica y donde quiera, y si es otro planeta también. Entonces, esa confederación espacial de la que hablaban, entonces parece que se reproduce mucho en la Tierra, y nuevamente hablando con el Día de la Tierra, ¿no? Que no tenemos otro planeta más que este. De todas maneras, creo que no hemos desarrollado esa concientización, y parece que solamente son los países desarrollados los que han tenido mayor desarrollo capitalista, liberal, como quieras llamarle, una cosa así. Y pues nos representa también un factor de controversia. Bueno, ¿qué sistema es el que nos permitiría pues ayudarnos a tener mejores estrategias en cuanto a desarrollo de petróleo, energético, de abastecimientos de agua y todo esto, y que nos dé también la capacidad de impulsarnos socialmente, ¿no? Alguna vez escuché que uno de los fines de la materia de historia, ¿no? Con la que nos enseñan, pues es la de aprender de nuestros errores, ¿no?
la historia de la humanidad está plagada de muchísimos, ¿no? Retomando la Ley General de Aguas, ¿sí? Esta ley, así como está, la quieren meter, ya falló en Argentina, en Montevideo, en Buenos Aires, y quisieron hacer esto y ya falló, ¿no? El modelo de apertura del sector petrolero, ¿sí? No es el mismo, sí se está dando apertura, pero la carga fiscal de Pemex sigue siendo la misma, entonces eso contra las privadas pues lo va a dejar en desventaja. Tenemos que aprender de otros países para ver qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Europa, si por algo sufren es por petróleo, ¿no? Claro. De ahí viene el control en toda la parte de Ucrania de gasoductos que van para Europa, y es lo que se están peleando, ¿no? Actualmente eso representa la crisis en Ucrania y Rusia. Exacto. Entonces, más que el control del país, pues el control del paso del recurso, ¿no? Es lo, yo creo que es lo que les interesa. Sí. Entonces Europa aprendió en una parte a vivir sin petróleo, ¿no? De ahí que sea otro planeta, ¿no? Mientras nosotros usamos combustóleo, que es el residuo de una mala refinación, ellos ya tienen energías alternas de cuarta, quinta generación que ni soñamos nosotros, ¿no? Estamos viendo a mis alumnos a final de semestre, les pido, investiguen nuevas fuentes alternas de energía. Ya hay zonas en Europa donde aprovechan la lluvia, ponen sensores y la lluvia es la que genera la electricidad. También. Al golpeteo contra el... Con la fuerza que causa la precipitación. Exacto. Entonces, eso es lo que le ha creado a Europa avanzar, desarrollarse en esta área de energéticos, al no tener un recurso como el que México pues goza todavía, ¿no? Okay. Bueno, sí, continuando con el tema precisamente del agua, algo que me faltó comentar fue que en esa expo de la que te había comentado también tuve la ocasión de entrevistar al ministro de Aguas de Irak. Entonces, y también tienen recursos allá, también tienen esa capacidad de ellos. Tanto así que hasta vinieron aquí a tener una expo en la que pueden ellos plantear gestiones y también generar pues el proceso del agua mismo, ¿no? Para hacerla potable también. Ellos también tienen tecnología. Volvemos a lo mismo, es una zona sin agua, bueno, sí. con pocos volúmenes de agua, entonces ellos buscan la forma de administrarla de manera correcta, ¿no? Entonces ha de pasar lo de Europa. Eso es lo que sí. O sea, tienen esa necesidad, que nosotros no tenemos esa necesidad ahora. Pues digo, tú lo has mencionado, es un bendito país con tantos recursos naturales, no hace falta mucho para encontrar agua, ¿no? Donde quiera encuentras agua básicamente en todo el país, ¿no? Pero en Irak no, o sea, ellos como tienen esta carencia, decidieron transformarse y hacer ese tipo de... La necesidad hace el patrón. Sí, claro, o la falta de necesidad te crea un problema futuro también, ¿no? Retomando el caso de México, o sea, sí. Pensando, Japón no tiene recursos, y cómo le ha hecho, pues saca de donde puede recursos, saca gas del fondo del mar, permafrost. El permafrost es gas encapsulado en hielo en el fondo del mar. Yo hasta que llegué a la maestría me enteré de eso, ¿no? Y Japón ya lo está sacando. Entonces la necesidad al final de coexistir, de sobrevivir. Y ya en un comentario más o menos un poco ya para aterrizar en todo esto, ¿qué es lo que como asesor tú recomendarías? Olvidemos ahorita a los legisladores, ellos tienen trabajo que hacer, pero tú ¿qué sugieres a la población? ¿Qué hacer con respecto al agua? Tratar de entender un poco mejor. Eso es un punto muy importante. Si no entendemos algo, no vamos a poder incidir en el problema, ¿no? Entonces es importante que ya ahora todo nos lleve a investigar, ya tener cualquier sector de la población, amas de casa, empresarios, estudiantes. Creo que todo el mundo ya debería tener esa facultad de investigar por sí mismo. No entiendo esto, no entiendo propuestas, no entiendo lo que dicen, por qué ciertas organizaciones están protestando. Bueno, vamos a la información, ¿no? Busquen la información. Hay muchas formas de informarse, no nada más hay que estar viendo televisión. Les agradecemos que estén viendo televisión por internet, porque eso lo pueden consultar donde quiera. Pero, ¿qué recomendación le das a la sociedad en torno a la cuestión del agua? Yo creo que lo principal serían dos opciones. Una, crear conciencia y transmitirla, no solo
yo soy consciente, no, pues tengo que hacer al de al lado consciente y a lo mejor así llegamos ya a los altos mandos. Y la otra, bien como tú comentabas, pues la información, pero tienen que ser muy cautelosos en de dónde están obteniendo la información, porque muchas veces ahora la red social de moda es Facebook, ¿no? Sí. Y sale un análisis de agua de Juanito Pérez, también, ¿no? Sí. Que dice que lo van a volver oro. Entonces tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos sacando la información, ¿sí? Y crearnos un panorama general de las cosas, no solamente enfocarse, digo, yo soy fanático del fútbol, pero también hay que saber más cosas, ¿no? Sí, no solo cambiar el noticiero cuando está el fútbol. Claro. Cultivarse, leer es algo muy importante. Hoy estos vicios de las tablets yo creo que muchas veces son más nocivos que otra cosa, pero no hay como agarrar un libro, leerlo, ¿sí? Yo les digo a mis alumnos, vayan a las tesis de sus compañeros que ya salieron, ábranlas, ¿no? El olor al libro, eso es necesario. Es mucho mejor, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo también los chismes que se cuentan, ¿no? Eso, en más de ayudar, tiene razón, afecta totalmente la objetividad que puede tener la gente, ¿no? Si de por sí no tienen tiempo para estar investigando, ahora darles un chisme es, no sé, es como afectar, hacer a un minusválido informativo a alguien, ¿no? Es más o menos. Entonces sí, tiene razón, es mucho, muy especial. Y sobre todo también creo, a lo largo de todo esto, ustedes que están haciendo ya la docencia, que tienen en sus manos la masa para elaborar el futuro que sigue de este país también, yo creo que también es importante darles mayor capacidad para poder, digamos, tener una retribución laboral en todo esto, y creo que esto no está pasando. Yo estuve platicando con algunos de los estudiantes cuando asistí a una conferencia sobre Rusia recientemente en el CIEN, ¿sí? Decían que pues yo vi estudiantes de carreras que yo las soñaba cuando era niño, geofísica, ¿no? Geodesia, ¿no? Cosas como esas espectaculares que solamente son como para otro mundo, una cosa así. Y dicen ellos, no tenemos en qué trabajar. Entonces yo creo que también es importante para ustedes abrir ese canal para que no nada más ustedes, sino también las autoridades se fijen en esto, ¿no? Yo discuto mucho que a lo mejor es una utopía mía, pero dentro del gobierno debe de haber varios consejos de especialistas en los temas, los que sean, desde feminicidios, agua, pobreza, ¿sí? Y los expertos deben de estar aprobando esas leyes, o por lo menos diciendo, ¿sabes qué? Está mal, ¿sí? Deben de voltear la mirada, y no solo docentes, hay consultores muy buenos, ¿no? O sea, se debe de crear este tipo de apoyos para el gobierno. Sería mi utopía, ¿no? No, pues, y por supuesto que no es una utopía, yo creo que es una gran necesidad ya, ¿no? Entonces, bueno, pues Gabriel, te agradecemos mucho que hayas venido nuevamente. Gracias a todos los diputados por darle permiso para venir, ¿no? Es importante también que aprovechen la difusión, ¿no? No nada más son estudios, o que está tan cerrado está todo esto, pues también eso da pauta o considera otras cosas, ¿no? De verdad, muchas gracias por permitirnos tenerte aquí. Y pues que no sea la última, ¿no? O le pedimos también a ellos que, oye, pedimos permiso allá. No, ya lo planeamos, y la próxima con alumnos, me encantaría. Me parece mejor, mucho, sí, muy bueno, sí, también. Sí, bueno, pues te agradecemos mucho entonces nuevamente, y pues me despido de ustedes, amigos, como siempre lo hago. Salve audiencia.